La semana pasada ustedes terminaron con la responsabilidad que tiene el cristiano con el Estado, ¿no? Recordemos que la primera parte de la carta de Pedro hasta el capítulo 2, versículo 10, habla de lo que es teología. Lo que es teología. Lo que Dios hizo por nosotros. Y a partir del capítulo 2, del versículo 11, hasta el capítulo 5 prácticamente, ¿sí? No, capítulo 4, versículo 12, habla de lo práctico de esta carta. Es todo lo que los que estaban oyendo esta carta cuando era leída, los primeros 2 capítulos, que es teología, después es llevado a la práctica. Y nosotros pudimos ver que en el versículo 11 del capítulo 2, pudimos ver cómo éramos amados por Dios. Y cómo estábamos en este lugar como extranjeros y peregrinos, que no somos de este mundo. Y cómo debemos actuar como cristianos. Y se expuso, Viti estuvo exponiendo el cristiano y el Estado. Cómo nos debemos comportar y cómo debemos actuar en medio de esta sociedad. Y hoy vamos a estar viendo cómo debe comportarse un cristiano en su trabajo. Cómo debe comportarse un cristiano en su trabajo, en su labor. Y para ello vamos a estar leyendo el versículo 18 del capítulo 2 hasta el versículo 20. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Prácticamente casi todos los versículos que voy a estar leyendo va a ser de la Biblia de las Américas. Dice, Primera de Pedro 2, del 18 al 20, dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto haya gracia con Dios. La palabra que vemos acá, siervo o criado, como lo traduce la Reina Valera, es la palabra griega oiketes. Es la palabra griega oiketes. Según Strong, significa doméstico de baja categoría. Doméstico de baja categoría. En otras palabras, era un esclavo. Era un esclavo. Pero no con el significado en griego como doulos, que tiene otro significado. Nosotros en nuestras Biblias podemos ver que siervo o esclavo se traduce de la misma manera, pero en griego podemos ver estas palabras: oiketes, doulos, el otro es juperetes, aquel que estaba debajo de la nave, en lo profundo de la nave remando, los cuales se morían ahí abajo remando. Eso era lo peor de lo peor, que Pablo, él habla que como apóstol es esa clase de esclavo. En este caso estamos hablando también de un esclavo, pero doméstico de baja categoría, pero seguía siendo un esclavo. Para que nosotros tengamos una idea, más o menos, el 20% de la población del Imperio Romano eran esclavos.
Y aún hay otras estadísticas que dicen que llegó a ser la mitad del Imperio Romano. Ahora, vemos si, por ejemplo, también estuve buscando qué cantidad de población tenía el Imperio Romano y hay diferencias, muchas diferencias. Me quedé con una porque no viene al caso. Me quedé que más o menos el Imperio Romano había 60 millones de habitantes. Imagínense, el 20% es 12 millones de esclavos. Y si es como decían a otros, más o menos 30 millones de esclavos. Y como dicen otros también, que como eran más habitantes, llegó a alcanzar la esclavitud en el Imperio Romano de 60 millones de esclavos. 60 millones de esclavos. Ahora, ¿cómo era la vida de un esclavo en la época que Pedro escribió esta carta? En primer lugar, la mayoría de los cristianos que estaban leyendo esta carta eran esclavos. La mayoría. En segundo lugar, el texto nos dice que había dos clases de amos. Uno dice que eran buenos y afables, ¿no? Esto es, buenos y afables. La palabra afables es justos, moderados, pacientes, de buen juicio, razonables. Eso significa afable. Entonces, muchos eran buenos y afables. Los esclavos no solo eran aquellos que hacían trabajos forzosos, como nosotros tenemos muchas veces en nuestra mente, son aquellos esclavos negros que trabajaban en el campo de algodón en los Estados Unidos. No solamente hacían trabajos forzosos. Y para esto buscaba por ahí Barclay, explicaba de esta manera la situación de la esclavitud en el Imperio Romano y decía, no eran exclusivamente, ni mucho menos, los trabajadores rudos los únicos que realizaban los esclavos. Los médicos, los maestros, los músicos, los actores, los secretarios y mayordomos eran esclavos. De hecho, todo el trabajo lo hacían los esclavos en Roma. ¿Por qué? Porque la actitud romana era que no tenía ningún sentido ser el amo del mundo si uno tenía que hacer su propio trabajo. Ahora, que lo hicieran los esclavos, decía Barclay, ¿no? Ese todo trabajo en Roma, que lo hicieran los esclavos, para que los ciudadanos pudieran vivir una ociosidad ininterrumpida o inmolesta. Por eso la provisión de esclavos nunca era o estaba en crisis en el Imperio Romano. Por eso tanta cantidad de esclavos. John MacArthur dice en su libro Esclavos, dice lo siguiente: para muchos esclavos la vida era difícil, especialmente para aquellos que trabajaban en las minas o en las granjas. Los esclavos rústicos frecuentemente vivían apartados de las ciudades de residencias de sus dueños, bajo la supervisión de un capataz o encargado. Sin embargo, dice, también había muchos esclavos que vivían en las ciudades, trabajando junto a sus amos, como parte de la casa. Para estos esclavos urbanos, que con frecuencia la vida era considerablemente más llevadera. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos acá, que había amos que eran buenos y afables, y estos esclavos estaban en eso muchas veces, en esos buenos y afables. Por eso nosotros podemos encontrar en nuestras Biblias las siguientes citas. Vamos a Mateo 8. Y vamos a ver cómo se relacionaba esos amos buenos con los criados o con los esclavos. Mateo 8, 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole
y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión tenía un siervo que afectuosamente le decía criado. Esto es mi muchacho. Mi muchacho. Fíjense cómo lo describe la misma situación, cómo lo describe Lucas. Lucas 7, versículo 2. Lucas 7, versículo 2. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. La frase "lo quería mucho" se puede traducir "lo consideraba valioso". Ese era un amo que era amable, era afable. Jesús muchas veces ilustró en sus enseñanzas y puso en ilustración las tareas que realizaban estos esclavos. Vamos a ver algunas tareas que estos esclavos realizaban. Mateo 21, 34. Mateo 21, 34 dice: y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labores para recibir su fruto. Entonces, eran los siervos, los esclavos, iban a la cosecha. Es una ilustración de cómo se realizaban los trabajos de los esclavos. Mateo, ahí también, 22:3. 22:3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron. Ya, lo que nosotros estamos viendo acá, las ilustraciones de Jesús, son los siervos, o sea, no salían los amos, enviaban a los siervos para invitar a la gente. Veamos uno más, Mateo 25, 19. Mateo 25, 19. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Si nosotros nos acordamos de Mateo 25, es el dueño que le deja las cosas a sus siervos y después viene a rendirle cuenta. Ese amo confiaba en sus siervos, en sus esclavos, y les dejaba algo para administrar. Porque muchas veces pasaba eso. Eran amos que eran buenos y afables y confiaban en sus siervos. Y esos siervos eran considerados de gran valor. Es más, dicen los historiadores que esa clase de siervos su precio eran elevados y prácticamente no tenían precio. Y sus amos los querían tanto que los incitaban o los alentaban a trabajar mejor, porque un día podían ellos quedar libres. Pero por eso nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que cuando un esclavo era tratado bien por su amo, el esclavo no se quería ir. Por eso el amo tenía que ir a un poste y, dice, tomándole la oreja, con un punzón se la agujereaba como pertenencia y nunca más iba a ser libre por voluntad propia del esclavo. Entonces, esta es la clase de la relación de amo y esclavo, los buenos y afables. Veamos también el lugar que ocupaban los siervos de cierto oficial del rey y la relación de su amo con ellos. Para ello vamos a Juan 4:46. Esto estamos viendo el primer punto de que había amos buenos y afables. Dice 4:46 de Juan: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte.
Jesús entonces les dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús dijo y se fue. Y acá entran los siervos. Versículo 51. Y mientras bajaba este oficial del rey, ¿no?, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondió: ayer a la hora 7 se le quitó la fiebre. Ahora, estos siervos posiblemente trabajaban en las casas, en la casa de su amo. ¿Por qué? Porque estaban cerca de su hijo y sabían a la hora que la fiebre le dejó. Otra razón es porque le salieron al encuentro de su amo, para decirle que su hijo estaba sano. Ahora, nunca un esclavo iba a salir al encuentro de su señor si éste era perverso. Nunca iba a hacer eso, porque podía morir. Porque era su amo. Pero se ve que este oficial del rey tenía un trato diferente con aquellos siervos. Y estos siervos, no nos olvidemos que igual eran esclavos, pero estos siervos podían acercársele aún a su hijo enfermo y a él para comunicarle las buenas nuevas. En la Biblia encontramos muchas veces, frecuentemente, a estos esclavos. También vamos a ver el tercer lugar, que acá en el pasaje menciona los que son, como decía, los ásperos, los difíciles de soportar. Como mencionamos anteriormente, los esclavos eran maltratados, hacían trabajos forzados, y sus amos, dice Pedro, eran, como dice la Reina Valera, difíciles de soportar, o como dice la Biblia de las Américas, insoportable. El significado de esta palabra, insoportable, es retorcido, perverso, sería una mejor traducción. Son aquellas personas hostigadoras, malvadas. Esa es la clase de amos que Pedro estaba diciendo acá. En aquel tiempo, nosotros tenemos que entender que un esclavo era considerado un objeto, no una persona. Era considerado un objeto. Dice el escritor famoso Varrón, con B corta, Varrón, doble R, Varrón. Este Varrón, quien fue un miembro de la gran burguesía conservadora, fue un importante político, militar y escritor. Y especialmente dice que destacó por su cultura y sus obras literarias sobre la agricultura. Y es interesante que este Varrón dice lo siguiente: divide los instrumentos de la agricultura en 3 clases: los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados incluyen a los esclavos, los inarticulados al ganado y los mudos las herramientas. Dice él, la única diferencia que hay entre un esclavo y una bestia de carga o un arado es que el esclavo puede hablar. Ese es el concepto de estos, por ejemplo, amos perversos. Aristóteles decía acerca de la esclavitud: no puede haber ni amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni siquiera con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo, en tanto que es esclavo. Porque el amo y el esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, como una herramienta es un esclavo inanimado. Ese era el concepto de esclavitud. Este es el contexto de los cristianos que estaban leyendo esta parte de la carta.
todo esto lo que yo dije acerca de la esclavitud, esa era la mentalidad de esa época cuando leían este tramo de la carta que dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso era lo que estaban pasando estos hermanos en esa época. Pablo también hace alguna referencia al comportamiento que un cristiano debe tener con sus amos. Vayamos a Efesios ahí, Efesios 6, 5 en adelante. Efesios 6, 5 en adelante. Dice: siervos, y acá sí usa la palabra doulos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, esclavos, doulos de Dios, de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Dice: servid de buena voluntad, como el Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea libre o sea esclavo. Colosenses 3:22, la carta que es melliza de Efesios, Colosenses 3:22, dice más o menos lo mismo. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Se dan cuenta cómo cambia nuestra visión? El esclavo debía servir, nosotros debemos servir con la mentalidad de lo que hacemos para el Señor. ¿Cómo para el Señor? Ese cómo es muy importante para que nosotros entendamos. Yo no veo a mi amo, a mi patrón, le decía Pablo o Pedro, no vean a su amo, sea perverso o bueno, vean al Señor. O sea, ustedes están sirviendo al Señor, porque la recompensa es de Él, no del amo. Eso es lo que está diciendo tanto Pedro como Pablo. Es más, Pablo va más allá. Le manda una carta a Timoteo para que enseñe estos principios. Fíjense en 1 de Timoteo 6:1. 1 de Timoteo 6:1. Recuerden que yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son sus hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Y Pablo le dice: enseña y predica estos principios. Estos principios. Estas son enseñanzas de parte de Dios que nosotros debemos cumplir. Estos son los principios que un cristiano debe llevar a cabo todos los días de su vida aquí en la tierra. Ahora, como vemos, lo central de estar sujeto es que el nombre de Dios no sea blasfemado. Ese es el punto central. Hay una historia en la Biblia que se mal usa. Es la historia de José. José
fue vendido por sus hermanos como esclavo, injustamente. ¿Se acuerdan? ¿No? El problema es que siempre se cuenta el éxito de José. Y su aplicación siempre es que nosotros seremos como José y seremos exitosos y nos pondrán sobre todo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gusta. Esa parte de la historia, el éxito de José. Pero lo que no queremos copiar es la actitud de José. Ahora, ¿qué es lo que hacía José? Vayan ahí a Génesis 39. Recordemos que fue vendido como un esclavo. Como un esclavo. Y un esclavo, aunque tenga posición de autoridad como la que tuvo José después del faraón, nunca dejó de ser esclavo. Nunca dejó de ser esclavo. Génesis 39, 1 dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guarda, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero no nos olvidemos nunca estas dos palabras, esclavo y amo. No importa que el Señor lo haya prosperado, él era esclavo y había un amo. Versículo 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar su mano, todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Pero fíjense que él obedecía, hacía todo lo que su amo le decía. Por eso Dios los prosperaba. Él nunca se creyó superior a su amo, sino se sujetó a su amo. Él era su Señor. Todos recordamos después la historia, ¿no? ¿Qué sucedió? A él lo meten preso injustamente. Primero, lo venden injustamente, lo meten preso injustamente. ¿Y qué pasó cuando lo meten preso injustamente? Versículo 21. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y dice, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviese bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. José era un siervo que cumplía bien su función y todo lo que le pedían lo hacía con excelencia. Y Dios era el que prosperaba a José. Esa es la actitud de un esclavo. Esa es la actitud de la esclavitud que estaba hablando Pedro en su primera carta. Cómo se debían comportar. No importa cómo sería su amo. Ahora, muchas veces nosotros queremos que Dios nos prospere en nuestros trabajos, pero no queremos ser siervos de los demás. No queremos esforzarnos. No queremos dedicarnos. No importa el patrón que nosotros tengamos. Nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Pedro
les dice el por qué deben tener esta actitud de sujeción y respeto a sus amos. Leamos ahí en 1 de Pedro 2, 19 al 20. Dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Dice, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Fíjense la comparación que Pedro hace en estos versículos. Estos siervos muchas veces erraban en sus trabajos, fallaban en sus quehaceres, y eran conscientes, ellos eran conscientes de que con razón ellos merecían un castigo, porque ellos habían fallado. Y Pedro le dice, ven cómo ustedes lo soportan porque tienen razón, ustedes fallaron. Ahora, ¿cuál era la actitud entonces de estos siervos cuando eran tratados de esta manera con razón? Ojo, ¿no? Ningún acto de violencia es causa de razón. Ningún acto de violencia es causa de razón. Lo que estamos diciendo es que estos consideraban justo el castigo por su error, porque eran esclavos. Ellos, dice la palabra, lo soportaban con paciencia. Lo soportaban con paciencia. Aunque no merecían ser maltratados, porque recordemos que todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, los amos también están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ellos aún así soportaban ese maltrato de los amos, porque ellos sabían que habían metido la pata. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, en nuestros trabajos. Muchas veces nosotros metemos la pata y nos retan y no abrimos la boca. Nos la aguantamos, porque sabemos que tienen razón. Esto es lo que estaba pasando con estos hermanos acá. Ellos se equivocaban y decían, bueno, tienen razón el castigo. Pero Pedro les muestra algo mejor. Les dice, hey, si sufren y lo soportan por causa que no merecen mérito alguno, ¿cómo no van a soportar las cosas justas que les hacen? Sabiendo que recibiréis mayor recompensa, porque será de nuestro Señor. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Si soportan las cosas injustas, la recompensa es de Dios. La recompensa es de Dios. Los padecimientos que padecen injustamente, dice Pedro, hallan gracia delante de Dios. Pedro sabía lo que esos esclavos sufrían. Él no quería que se conviertan en una especie de masoquistas, porque tampoco la palabra nos enseña eso, que debemos ser masoquistas soportando las injusticias. Él les muestra algo mejor y es aplicado no solamente a los esclavos, sino implícitamente en este texto se amplía ahora a todos los oyentes de la carta. A todos los que estaban oyendo esta carta, este concepto se amplía no solamente a los esclavos, sino a toda la congregación. Pedro estaba repitiendo las mismas palabras del Señor Jesús. Lucas 6:32, fíjense. Lucas 6:32. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es la misma palabra que Pedro usa. Es la misma palabra que Pedro usa cuando dice que, si no también los sabréis, dice, porque esto merece aprobación. Esto merece mérito, se puede traducir. Es la misma palabra que el Señor Jesús usa acá 3 veces. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y Jesús dice, antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Ese es el concepto de Pedro con respecto en esta carta. Pedro va más allá de soportar la injusticia. Pedro los lleva a amar por causa del Señor. Por eso más adelante Pedro en su misma carta les recuerda qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjense ahí, primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Recordemos que nosotros fuimos hechos justos por la justicia de Cristo. Mis hermanos, si la justicia de Cristo no se hubiese aplicado a nuestra vida, nosotros seguiríamos siendo injustos. Injustos. Es exactamente lo que Pedro le está diciendo. Sufren injusticia. Bien, ¿por qué? Porque son injustos los que hacen esto. Nosotros éramos injustos. ¿Y saben lo que me sorprendió a mí leyendo el tema de la esclavitud? No me acuerdo en qué libro era. Que decía, si un esclavo era libre, habiendo sufrido todo lo que había sufrido, ese esclavo debía comprar esclavos para hacerse amo y señor y hacer lo que él había sufrido con sus esclavos. Por eso nosotros tenemos que entender, no somos mejores que los demás. Es la gracia de Dios que fue aplicada por la justicia de Cristo y ahora podemos amar a aquellos que hacen injusticia con nosotros. Solamente. Eso es lo que Pedro le está transmitiendo acá. Es lo que Pedro le está transmitiendo. Leamos lo siguiente. Recordemos entonces los siguientes versículos, que era primera de Pedro 2:19. Porque esto haya gracia delante de Dios. Recordemos que Pedro ve más allá. Pedro ve más allá. Dice el comentarista Hendricks en lo siguiente, respecto a este pasaje. Dice, con cierta modificación, Pedro utiliza el mismo principio que enseña Jesús. En el verso 19 del segundo capítulo de su epístola, Pedro no enfatiza la virtud de hacer el bien, sino más bien la de recibir el mal. Con confianza Pedro afirma que el sufrimiento injusto es loable con tal que el creyente lo haga por consideración a Dios. Cuando el cristiano soporta el dolor de un sufrimiento injusto, debe saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando un cristiano dice, lo hace por consideración a Dios, Pedro lo da a entender así. Dios le da la fuerza necesaria para soportar el dolor, le extiende su gracia y su misericordia y está totalmente en control de toda la situación. Eso es lo que dice Hendricks. El cristiano tiene una visión más amplia, o es lo que nosotros deberíamos tener, una visión más amplia. Sabe que está sufriendo injustamente.
pero su conciencia está cautivada por la presencia de Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve. Un cristiano sabe cuando ese hombre o esa mujer está tratándonos mal o está tratando mal a un cristiano injustamente. En ese mismo momento Dios está presente y ve esa injusticia. Un cristiano sabe lo que Dios dice en su palabra y tiene compasión. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta persona no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Esta persona que está tratando injustamente o nos está tratando injustamente está bajo la ira de Dios. Y estará bajo la ira de Dios si no se arrepiente de sus pecados. Estará apartado eternamente del amor de Dios. Y no va a tener oportunidad para volverse a arrepentir si esta persona muere. Este es el principio que Pedro los lleva a mirar. Es lo que Jesús enseñó en Mateo 44, en Mateo 5:44. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Quieren ver a alguien que sufrió injustamente? Y vamos a ver la actitud que tuvo este cristiano a medida que esas piedras golpeaban todo su cuerpo. Veamos Hechos 7:58. Este cristiano injustamente estaba siendo martirizado. Dice Hechos 7:58, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, porque ya era insoportable el dolor que estaba recibiendo y porque ya no le quedaba fuerza del dolor de esas piedras que le estaban golpeando, dice, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto es injusto, muy injusto. Pero Esteban tenía una visión correcta de Dios. Dios es el juez. Y esas personas se iban a enfrentar con Dios. Y fíjense, si nosotros estudiamos bien Hechos 7, muchos comentaristas dicen: quizá pudo haber sido la oración de Esteban cuando clamó: perdónalos. Que en Hechos 9, Saulo se enfrenta con el Señor. Él tuvo compasión de aquellos injustos que los estaban maltratando. Pero ¿quieren ver algo totalmente injusto? Porque al caso, Esteban era un hombre pecador, pero solamente la diferencia es que la gracia de Dios lo había alcanzado. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
nuestro Señor Jesús se humilló por los injustos. Por los injustos. Nosotros no amábamos a Dios. Nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo que aquellos que crucificaron al Señor Jesús. Y Él se humilló y vino a este mundo para salvar a esos injustos. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, después de un juicio totalmente injusto, porque recordemos que Pilato lo declaró inocente. Era totalmente injusto ese juicio. El Señor Jesús clamó y dijo, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echando suerte, repartieron entre sí sus vestidos. Este es el principio de cada cosa que vamos y estamos tratando en esta carta de Primera de Pedro. Este es el principio. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos de su justicia. Nosotros sabemos de su amor. Nosotros sabemos que si esas personas que nos tratan injustamente no se arrepienten de sus pecados, serán juzgados por Dios. Y eso me debe mover a compasión y amor, a predicarles el Evangelio y a orar por ellos. Ese es el principio. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros hoy? Una de las cosas que hizo Perón en su presidencia fue colocar un tope horario a los trabajadores, porque eran explotados. Entonces él agarró y dijo, bueno, se va a trabajar entre 8 y 9 horas diarias. Y para supervisar que esto se lleve a cabo, él creó lo que hoy llamamos los sindicatos. El problema es que hoy por hoy siempre estamos reclamando nuestros derechos. Mi derecho. Y lamentablemente nos olvidamos muchas veces de este principio bíblico de sujeción y amor. Enseguida nuestra actitud es la siguiente: dejo de trabajar porque mi patrón es insoportable. O hace valer tus derechos. Vos tenés derechos. Por eso debemos recordar para qué estamos en este mundo. Como lo está hablando Pedro, somos peregrinos, pero ¿para qué estamos en este mundo? Leamos algunos pasajes significativos. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso es lo que nosotros fuimos. Enviados por Cristo. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados por Dios en Cristo para hacer buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano. Por eso nosotros debemos preguntarnos antes de dejar un trabajo o conseguir algún trabajo nuevo o cuando estamos trabajando, ¿reflejo la bondad de Cristo en medio de mis compañeros de trabajo? ¿Hago las cosas como para el Señor? ¿Soy consciente de que Dios me está viendo? ¿Estoy buscando que glorifiquen a Dios al verme trabajar con esmero y contentamiento? ¿Este trabajo está cambiando mi carácter? ¿Este trabajo cambiará mi carácter? Si nosotros estamos en medio de un trabajo donde nuestros compañeros o patrón son ásperos, en primer lugar, debemos recordar que ellos están lejos de Dios, como nosotros un día lo estábamos. En segundo lugar, debemos recordar que si ellos no se arrepienten de sus pecados, sabemos con quién se van a enfrentar. Por eso debemos tener compasión y orar por ellos. Obviamente que debemos tener un equilibrio, ¿no? Esto no quiere decir que yo no puedo conseguir un trabajo mejor y no lo debo tomar, porque tengo que sufrir. No, eso no está diciendo el pasaje. El punto es si reflejo la gloria de Dios en medio del trabajo. Pero recordemos que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y lo que a nosotros nos parece difícil, insoportable, insufrible, Dios está tratando con nuestro carácter. Dios está tratando con nuestra paciencia, con nuestra falta de compasión, con nuestra falta de amor. Está tratando con nuestro orgullo, etc. Por eso cuando estamos enfrentándonos con situaciones adversas en nuestro trabajo, debemos dejar nuestra causa a aquel que juzga justamente y pedirle que nos ayude a alumbrar en medio de la oscuridad. Mateo 4:16 dice, Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región de sombra y de muerte, una luz les resplandeció. Esto hizo nuestro Señor Jesús. Fue una gran luz. Ahora nosotros somos llamados a ser luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. La pregunta es, ¿iluminamos en nuestro trabajo? ¿Somos diferentes? ¿Somos responsables? ¿Somos atentos? ¿Somos los primeros en acudir cuando se nos necesita? ¿Nos sometemos y hacemos todo lo que nos piden como para el Señor, siempre y cuando no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, obvio? Realmente que Dios nos dé la fuerza. Que Dios nos dé la fuerza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. ¿Cuánto fallamos, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, hacemos blasfemar tu nombre por nuestra culpa?
Porque en vez de ver nuestras buenas acciones, ven nuestras malas actitudes. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, te pedimos que podamos tener esa actitud, haciendo todo como para ti. Como estás presente, Señor. Como viéndote. Ayúdanos a través del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo y nos perdonas y nos limpias. Ayúdanos en esta nuestra debilidad y que podamos ser luz y sal en medio de una generación perversa. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.